Dentro de las apariciones de Jesús resucitado se destaca la de los discípulos de Emaús, cuya historia la podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas 24, 13, 35. Tras la historia, el segundo preámbulo es la composición del lugar. Representémonos el camino que lleva de Jerusalén al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros, la sala en donde Jesús se sienta a la mesa con los dos discípulos y finalmente el camino de vuelta a Jerusalén hasta la casa donde estaban reunidos los apóstoles. El tercer preámbulo es la petición propia de esta cuarta semana, gozarnos con Cristo gozoso. Entremos en materia de esta consideración tan hermosa de este Evangelio, viendo cómo iban conversando estos dos discípulos de Emaús por el camino de 11 kilómetros. Como pueden ver en la imagen que ahora se les va proyectando, Jesús se hace el encontradizo con estos dos discípulos. Esta imagen está tomada de la abadía de Silos, en España, y representa precisamente a los discípulos como peregrinos y Cristo que se les agrega discretamente. Estos dos no conocemos nada de su vida, solamente sabemos que uno de ellos se llamaba Cleofás, pero sí conocemos bien su estado de espíritu. Estaban verdaderamente desolados, desconcertados. Ellos se habían imaginado un Mesías temporalista, horizontalista, y he aquí que ese Jesús había muerto, no había realizado el plan de ellos, no era por tanto el Mesías. Mal habían hecho en fiarse de él, estaban tristes, pensaban que todo había sido una ilusión. Nosotros esperábamos, leemos en el Evangelio, qué tristeza tan profunda, una falla total de su vida. Para ellos la cruz no había sido un trofeo, sino un cadalso. En los acontecimientos salvadores veían una ocasión de disgusto, realmente no entendían nada, imaginaban un triunfo visible, y había sucedido lo contrario, era una esperanza impura. Jesús conocía bien esta mala disposición espiritual de sus discípulos, no solo la de estos dos, sino también la de muchos otros, la que tenían antes y la que tienen ahora. La tenían también antes cuando estaban con ellos, cuando estaba Cristo con ellos. Había procurado el Señor eliminar en ellos aquella religión horizontalista, aquel cristianismo de la tierra, dándoles la verdadera doctrina, pero no lo había logrado. Aquellos corazones estaban cerrados a toda idea sobrenatural. A pesar de todo, Jesús no los abandonó en vida y tampoco los quiere abandonar ahora, que los ve más ofuscados que nunca por el mal espíritu. Pues bien, en tan malas disposiciones de los discípulos llegó la visita del Maestro para que entendamos que nada detiene las misericordias divinas cuando Dios en su amor decide transformar un alma. Cristo corre acá tras dos ovejitas perdidas. Estos discípulos estaban sumidos en la tristeza más profunda, en la mala tristeza, con sus terribles efectos, separarlos de sus hermanos, se habían ido de la compañía de los discípulos en Jerusalén, oscurecer la inteligencia, quitar su esperanza y hasta la misma curiosidad. Jesús pues corre tras ellos, Jesús se une con ellos, no puede ver triste a los suyos. Y con qué suavidad se les presenta, un caminante, como los otros que se encuentran en los caminos, los saluda alegremente y viendo que le contestan desabridamente como si les doliese de que alguien los viese así, les dice abiertamente que hace rato que les ve que les pasa algo. Y ellos le dicen, pero eres tú el único que no sabe lo que está sucediendo. ¿Qué cosa? Le dice Jesús. Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra, y cómo le entregaron para que fuese condenado a muerte. Nosotros esperábamos que él había de liberar a Israel, y comprenderás cuál es nuestro desengaño. Jesús entonces comienza a hablarles y a disipar los ideales horizontalistas de estos discípulos, explicándoles los verdaderos ideales sobrenaturales. La gracia de la resurrección no podía entrar en estos corazones ocupados por doctrinas y amores contrarios a la verdad sobrenatural de la redención, por lo cual Jesús comienza disipando estas nubes, y así los reprende: oh necios y tardos de corazón, no era menester que Cristo padeciese todas estas cosas y así entrase en la gloria. Qué frase la de Cristo, no era menester que el Cristo padeciese.
Estáis escandalizados de que Jesús, a quienes tenéis por Mesías, haya sido entregado y crucificado, en lugar de llevaros a la restauración del reino judío. Pues, ¿qué dicen sino esto las Escrituras? Releed los profetas. Y entonces les explicó, a partir de Moisés, pasando por todos los profetas y en toda la Escritura, los lugares que hablaban de él, dice el Evangelio. Es uno de los efectos de la resurrección, abrirnos el sentido de las Escrituras y permitirnos así una lectura verdaderamente espiritual, es decir, en el Espíritu Santo que entrega Cristo glorioso. A la luz de Cristo hay que leer toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Antiguo y el Nuevo Testamento son como un solo libro. Si se los lee independientemente de Cristo, no se comprende nada. Si se lo hace a su luz, la lectura se hace espiritual, nutritiva, para el alma. Los discípulos de Emaús debían pasar a otro plano. Vivían en el plano de lo visible, de lo temporal. Y Jesús quiere que pasen al plano de lo invisible, de lo sobrenatural. Lo miran con los ojos, pero no lo reconocen. Son todavía los ojos de la carne, ojos previos a la resurrección. Aún ellos no han resucitado con Cristo. Es la enseñanza de la resurrección. Debemos pasar a otro orden, hacer nuestra Pascua, quiere decir eso, nuestro salto, nuestro tránsito. Y así, estos discípulos de Emaús, mientras oían las palabras de Jesús, de gran exégeta divino, se sentían transformados de una manera suavísima, de la que se dieron cuenta después. Se les encendía el corazón, se les ponía ardiente como una llama, y con ese ardor divino se fundía el hielo del egoísmo que los tenía petrificados, y se disipaba la nube de preocupaciones que entenebrecían su espíritu. Jesús se les manifiesta, y diciendo que iba a seguir más adelante, más lejos, comenzó a despedirse de ellos, y allí comprendieron que se les había entrado en el alma, sin darse cuenta. Le obligaron a quedarse con estas preciosas palabras: quédate con nosotros, Señor, pues atardece y el día ya ha declinado. Para ellos atardecía. En su corazón era ya el oscurecer. Y comienza la cena. De pronto ven que el peregrino realizaba una acción que recordaban habérsela visto hacer a Jesús, como si fuese él el dueño de la casa y no un huésped. Toma el pan, bendice, lo divide y se lo da. Y al hacer esto, Jesús aparece como ella. No es el peregrino, es él iluminado, como esta imagen de Rembrandt, toda luz, toda iluminación. Qué transfigurado lo ven ahora, resplandeciente, inmortal. Los ojos lo ven, pero su corazón y su alma con cuánta mayor eficacia lo sienten todavía. Aquel rescoldo del camino se convierte en llamarada ardorosa. Los ojos de los discípulos se han abierto y él desaparece. Es como un juego de las escondidas. De la presencia carnal pasan a la presencia espiritual. La resurrección inaugura este género de presencia. Ya no verán a Cristo con sus ojos, sin embargo Cristo les estará más presente que antes de su muerte. Cristo ha desaparecido, pero aún lo sienten consigo. Han pasado a otro plano, han hecho su Pascua. Cristo habita por la fe en nuestros corazones. No lo busquemos demasiado en experiencias agradables como buscamos a otras personas terrenas. Es otro el tipo de su presencia. Debemos pasar nosotros también a hacer nuestra Pascua. Y ahora se preguntaron, ¿qué hacemos aquí? Las razones que nos han traído acá ya no existen. Nuestros compañeros que hemos dejado en Jerusalén deben estar todavía sepultados en las tinieblas en que estábamos nosotros. Vamos pues a despertarlos, comunicándoles la buena nueva. Y volvieron, van a avisar a sus hermanos. La resurrección está en el origen, en el comienzo del apostolado. Pidamos pues al Señor, terminando esta contemplación, la gracia de ser iluminados por Él, de hacer también nosotros nuestra Pascua, nuestro tránsito, no quedarnos en los ideales chatos y efímeros de la tierra, sino saltar al orden sobrenatural, pasando así de la pena a la gloria, como nos había invitado el Señor en la meditación del reino.